Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Jesús Edgardo Picón Díaz. Mi grupo está conformado por Nicolás Guevara y somos estudiantes de la Universidad Antonio Nariño en el programa de Biotecnología. Estamos cursando la asignatura de Biología Básica dirigida por el profesor Nelson Chávez. En esta presente exposición, denominada Ecología, haremos una revisión bibliográfica de investigación-estudio hacia temas sobre la ecología. El primer libro citado en esta presentación es Ecología y Medio Ambiente, que fue creado por el investigador Acosta en el año 2000. Y el segundo libro visualizado es La vida ecológica, creado por Salvat en el año 1987. Los temas a tratar son historia, población y comunidades, el ecosistema, clases y características, biomas y paisajes, dinámica ecosistémica, cadenas y redes tróficas y nichos ecológicos. Ejemplos. Historia. Orígenes de la Tierra. Según las teorías evolutivas, la Tierra se comenzó a formar en el universo hace aproximadamente unos 4.500 millones de años. Algunas hipótesis, como la del Big Bang o la gran explosión, planteadas por muchos científicos, convienen en afirmar en que todo el sistema solar se destinó a partir de una gran nube de gases en cuyo interior formó por condensaciones de moléculas gaseosas un gran núcleo, el Sol, y de igual manera se formaron unos anillos a su alrededor, los planetas, los cuales permanecieron cubiertos por distintos gases, en los que sobresalieron el hidrógeno y el helio en mayores cantidades. En cuanto a evolución y origen de la vida, la evolución es un gran proceso físico-químico y biológico que afecta tanto a la materia viva como a la inerte. Los fenómenos bioquímicos se iniciaron a partir de la gran explosión en la que tuvo lugar la formación del universo, en un incesante y prolongado desarrollo de estructuras cada vez más complejas, en donde después de miles de millones de años de procesos evolutivos, se presentó el salto de las elementales partículas a los átomos y moléculas, donde como resultado el colofón obligado de los cambios que surgió a la materia inerte hasta lograr formar el primer organismo, nuestra célula primitiva. Entorno. En el entorno encontramos poblaciones y comunidades. Las poblaciones son grupos de organismos de la misma especie que responden a los mismos factores ambientales y se mezclan libremente uno con otros. En cambio, las comunidades son grupos de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo lugar. En las comunidades es donde normalmente solemos ver las interacciones interespecie. Normalmente una comunidad ya establecida es equilibrada, a menos de que una población sobreexplote a la otra, como sería el caso de los depredadores con las presas, o que otra población introducida sea más eficiente con los recursos del ambiente y que le quite las oportunidades a las demás, lo que rompería el equilibrio de la comunidad. El ecosistema. Cuando se estudia la composición del conjunto de las plantas y animales que habitan un lugar, así como la evolución de su unidad funcional ecológica, se advierte que la dinámica de este conjunto, llamado ecosistema, comprende ciertos aspectos de interdependencia con otros conjuntos. Se ha considerado toda la biosfera como una sola unidad ecológica, hasta seleccionar una pequeña área en la que viva una planta autótrofa, aislada. Pueden delimitarse ciertos tipos intermedios de complejidad. Entre ellos puede haber áreas bastante extensas que contengan los factores fundamentales para permitir que plantas y animales formen comunidades permanentes y que utilicen los recursos contenidos en el espacio considerado. El conjunto de las comunidades que habita esta área se denomina biocenosis. La zona geográfica determinada, con caracteres físicos relativamente homogéneos, donde residen tales comunidades, constituyen el biotopo. Las especies que integran la biocenosis más el biotopo que ocupan forma, considerados en un conjunto, un ecosistema. Como nos lo describe nuestra imagen,
Hay varios tipos de ecosistemas. El primero es el terrestre, en donde están ubicados los desiertos, selvas, bosques, matorrales. Los acuáticos, que son ríos, lagos y mares, y los denominados mixtos, costas y humedales. Biomas y paisajes. Un bioma es un grupo de ecosistemas que tiene el mismo clima y comunidades dominantes similares. Hasta el momento, los ecologistas reconocen 10 biomas, los cuales son taiga, tundra, pradera, chaparral, desierto, estepa, selva tropical, sabana, manglar y bosque caducifolio, además de los biomas acuáticos. Aunque es importante recalcar que no solo existen estos 10 tipos de biomas, ya que existen subtipos de estos biomas. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en las estepas, ya que existen estepas frías y estepas cálidas. Además de la dependencia del clima, pueden haber diferentes tipos de biomas no tan extendidos. Y es importante hacer esta diferenciación dependiendo de la región de la que estemos hablando. Ahora, los factores que afectan a los biomas son dos. Son los factores abióticos, como el clima y el tipo de suelo, y los factores bióticos, que son la vida vegetal y la vida animal. Ahora vamos a profundizar un poco más en los distintos factores que afectan a los biomas, empezando por el que quizás sea el más importante, el clima. Posiblemente es el más importante, ya que determina qué individuos viven en un área y de cómo estos se adaptan a las diferentes condiciones de temperatura, lluvias, presión, viento y humedad, y de la distribución de estas. Ya que no es lo mismo un desierto donde las temperaturas son bastante altas, pero la humedad y las lluvias son mucho menores, a una selva tropical, que es prácticamente todo lo contrario, que tiene una temperatura moderada, pero la humedad y las lluvias son mucho mayores, y la combinación de estos factores será lo que determine qué tipo de especies van a habitar estos biomas. Ahora pasando al tipo de suelo, esto es importante ya que determina qué tipo de plantas puede crecer en él. Y esto a su vez es importante ya que las plantas, al ser productores, tienen un importante papel en la cadena alimenticia y en el resto de la vida, sobre todo en los animales. Por lo que el tipo de suelo es un elemento bastante crucial para los biomas y de los habitantes de estos mismos. Ahora pasando a la vida vegetal y animal. La vida vegetal depende del clima y del tipo de suelo, y es vital para los animales. Y estos a su vez participan en las interacciones como la cadena alimentaria y el ciclo de nutrientes en los ecosistemas. Aquí podemos darnos cuenta de que la vida vegetal depende del clima y del tipo del suelo. La vida animal es independiente del tipo de suelo, pero depende del clima y sobre todo de las plantas, lo que nos muestra una codependencia en las comunidades, ya que sin las plantas los herbívoros no se pueden alimentar, y si los herbívoros no se alimentan, los carnívoros no se pueden alimentar, lo que puede afectar seriamente a la vida que existe en los distintos biomas. Por último, pero no menos importante, tenemos a la diversidad. La diversidad del mundo es un factor muy importante. Este factor puede hacer que las interacciones entre animales y vegetales sean mayor o menor, ya que las comunidades más especializadas tienen el mayor número de interacciones. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las selvas amazónicas y del Congo, ya que al ser biomas tan ricos en diversidad de plantas y animales, es donde ocurren la mayor cantidad de interacciones, a diferencia de otros biomas que son más inhóspitos como la tundra o los desiertos, que son, a pesar de tener vida en su interior, sus interacciones son menores. Esto es debido a las condiciones que son más extremas, lo que hace que la vida, aunque se pueda adaptar, esté presente en menor cantidad. Dinámica ecosistémica. Las dinámicas de los ecosistemas son los cambios en la composición y estructura de las comunidades biológicas, asociadas con el tamaño de la población, la manifestación de polimorfismo o las fases de desarrollo de los individuos de las distintas especies.
Todos los diversos cambios que tienen lugar en cualquier comunidad se pueden clasificar en dos tipos principales: cíclicos y progresivos. Los cambios cíclicos son modificaciones periódicas de la biocenosis. Estas son diaria, estacional y a largo plazo, en la que la misma vuelve a su estado inicial. Los ciclos diarios se asocian con los cambios de iluminación, temperatura, humedad y otros factores ambientales a lo largo del día. El ciclo estacional se asocia con cambios en los factores ambientales durante el año y más pronunciado en altas latitudes, donde el constante entre el viento y el verano es grande. Y el ciclo a largo plazo está relacionado con las fluctuaciones climáticas u otros factores externos, nivel de caudal de los ríos o con factores internos, características del ciclo de vida de las plantas edificadoras, repetición de la reproducción en masa de los animales. En cuanto a las redes tróficas, en las redes tróficas se pueden considerar la existencia de tres categorías de seres vivos de acuerdo con las estrategias en la obtención de alimentos. Estas tres categorías son productores, consumidores y descomponedores. Los productores es ese ser vivo capaz de sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica, utilizando por ello una fuente de energía externa, energía solar. Por eso son llamados seres autótrofos, capaces de producir su propio alimento. Ejemplo de productores son las plantas, algunas algas y bacterias y los organismos quimiosintéticos. Consumidor o macroconsumidor: ser vivo capaz de producir compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos, seres heterótrofos, y por eso se alimentan directa o indirectamente de la materia elaborada por los productores. Ejemplos de estos son los seres del reino autótrofos. Descomponedores o microconsumidor: ser vivo que tiene la materia orgánica a partir de la descomposición de otros seres vivos, cadáveres, excrementos y restos vegetales. Ejemplo de ellos son las bacterias y los hongos. Para finalizar, vamos a hablar del nicho ecológico. El nicho ecológico se define como la suma de los factores ambientales que actúan sobre un organismo. En otras palabras, un nicho es un conjunto de características variables, ya sean ambientales o ecológicas, que describen los recursos que necesita un organismo para sobrevivir. Y esto no solo se aplica a un organismo, se puede aplicar a una especie, una población, una comunidad entera. Esto determina la supervivencia de una comunidad. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en la jirafa, que es un herbívoro, se alimenta de hojas de los altos árboles y convive con otras especies y peleará por el alimento cuando escasea. Por otro lado tenemos al canguro. Al igual que la jirafa, es un herbívoro, pero a diferencia de esta se alimenta de pasto y raíces, lo que en su hábitat, que es Australia, quizás la competencia sea menor, por lo que se vea obligado a pelear menos o a competir menos con otros animales por el alimento, ya que la jirafa se encuentra principalmente en las sabanas africanas, donde existe una mayor diversidad de especies que le pueden hacer competencia. Esto fue todo, gracias por su atención.